La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Buenas cafeteras y cafeteros, mi nombre es Javi y he decidido hacerme mecenas de La Cafetera porque creo que, como cualquier padre, lo que quiero es dejarle un mundo mejor a mis hijos. Y creo que podemos hacer de este un mundo mejor solo si lo conocemos mejor, y creo que solo lo conoceremos mejor si, entre otras cosas, tenemos un buen periodismo. Un saludo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. En el programa La Cafetera de Radio Cable. Una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares. Con María Navarro y Pilar de la Peña. First leader of the opposition in the democratic history of our country to refuse the invitation to an election. O sea, ¿por qué es necesario? Que yo no digo que no, igual sería una buena noticia, pero ¿por qué es necesario que tú entres a un gobierno? O el coste de que tú tengas un ministerio es que la gente vuelva a votar, nos la volvamos a jugar una ruleta rusa el 10 de noviembre. Estamos en bucle. O sea, que esta gente no haya hablado durante un mes, a mí me parece negligente, cuanto menos. Pero dicho esto, es que me da igual quién tenga más la culpa. Porque a la gente le da igual. Estamos hablando de la CNMV, del Defensor del Pueblo, del CIS. Sí, estamos hablando de instituciones y de organismos. Podría ser esto, podrían estar al frente de la CNMV, podrían estar al frente de órganos en los que nosotros tenemos una proporción muy importante en la conformación parlamentaria de esos órganos, donde por cuota quizá ellos no tuvieran que estar, cosa que ya hemos hecho. Estamos estudiándola y la verdad es que la primera impresión es que nos sorprende que esa propuesta se parezca más a un programa electoral que a un acuerdo de gobierno. Hay retrocesos evidentes que se ven a simple vista respecto al acuerdo presupuestario y echamos en falta cuestiones muy importantes como la derogación de la reforma laboral del Partido Popular, que fue algo que el propio Simancas propuso y defendió y sacó adelante en esta Cámara en la pasada legislatura. Since 2012, Brazil has been one of the 5 countries in the world with the highest numbers of killings of human rights defenders. It's not the answer to go back to the war, it's not the answer to have a mano dura, because I think both approaches have proven to be very negative consequences on the human rights of the population. When you walk, I stumble. When you talk, I mumble. And when you smile, I have to turn. Muy buenos días, cafetera. Bienvenidos una mañana más a este programa. Ya es jueves, ya se va agotando la primera semana después de las vacaciones que hemos vuelto. Ya parece que las vacaciones quedan como... A mí, no sé si es el cerebro licuado, la falta de memoria. María Navarro, buenos días. Muy buenos días. Emilio Silva, buenos días. Buenos días. Uy. Perdón. ¿Ves? A Emilio no se le licua el cerebro. No tengo síndrome postvacacional. No tienes síndrome postvacacional porque llevarás un montón de tiempo trabajando, porque llevarás un montón de tiempo porque activo. Llevas mucho tiempo de vacaciones. O llevas mucho tiempo de vacaciones, ambas cosas. Vivo en una permanente. Tú eres como esa izquierda que no madruga. Oye, ¿a qué hora te que no madura, has dicho. Madruga. ¿Has visto la derecha que bueno, madruga? Tampoco madura. Que tenía un chalet de 4 plantas completamente ilegal. Bueno, y es muy sorprendente la España que madruga. Nadie les piden que salgan de la vida política. Porque eso le pasa a cualquier otro líder de otro partido y los crujen vivos. Bueno, de entrada estaría en todas las portadas de los periódicos. Exactamente. Una ausencia que
que reconocemos en las portadas de los periódicos que ahora vamos a analizar. Bueno, muy buenos días a todos, bienvenidos a La Cafetera. Hoy vamos a hablar, ya lo sabéis, es jueves, vamos a hablar de memoria histórica. Nos acompaña Emilio Silva, pero también le pediremos que nos eche una mano para interpretar la actualidad, siempre tan lúcido en la interpretación de las noticias y de la realidad, de la actualidad. Y en ese satélite que va dando vueltas a nuestro pequeño planeta y que nos enseñaba estas amenazas de las FARC, la disidencia armada que ha creado un nuevo movimiento político clandestino. El grupo insurgente se va a llamar Movimiento Bolivariano por la Nueva Colombia y dice que tiene entre sus objetivos revocarles el mandato a los politiqueros. Ayer Bachelet en la ONU, estábamos escuchando ese audio, criticaba el rearme de las FARC, pero también la mano dura del gobierno. Y pedía consenso, pedía sosiego. Bueno, hablaremos de eso ahora, veremos también las portadas de los periódicos, porque en España, mientras tanto, estamos viendo cómo hoy se tiene que producir la reunión entre el Partido Socialista y Podemos para ver si hay posibilidad de acuerdo, posibilidad de acercamiento. No sé si abrir proceso quinielístico. Una quiniela. La Lola. Sí, esto es. Bueno, una quiniela no sé. Yo creo que el PSOE no ha conseguido imponer, vamos a decirlo así, la versión de los hechos que le interesa y en ese sentido, en este verano precisamente han estado bastante nerviosos porque me he encontrado yo con algún periodista que me comentaba que por ejemplo, con la crisis del Open Arms recibió llamadas de teléfono de algún jefe de prensa de algún ministerio, ¿no? Porque están así como en una cuerda floja y yo creo que no sé si hoy tienen preparada una pirueta final, pero el discurso de que el gobierno no se sostiene por la falta de apoyo de Podemos o que eso va a llevarnos a unas elecciones, yo creo que no han conseguido venderlo suficientemente, ¿no? ¿Tú crees que habrá acuerdo o no? Porque a mí me da la impresión, claro, yo cuando lo planteo y cuando se lo he planteado a Iglesias o incluso al propio Sánchez o a la gente alrededor del gobierno y les digo, es que la impresión que da desde fuera es que hay un problema de rechazo de magnitud absoluta entre el Partido Socialista y Podemos, de forma que, porque hay una competencia real, abierta entre los dos partidos y creen que uno quiere fagocitar al otro. El Partido Socialista está convencido de que Podemos trata... Pero no estamos en ese escenario tampoco, no estamos con ese Podemos que vimos en las elecciones europeas, que irrumpió con tanta fuerza, ni siquiera parece que eso esté ahora mismo sobre la mesa, que sea un peligro real. Bueno, yo creo que tampoco, igual el PSOE tiene mucho que rascar en ese lugar, ¿no? Y ahora tiene más cosas que rascar por su derecha en este momento, ¿no? En que, bueno, Ciudadanos está un poco desdibujado por sus pactos de gobierno, pero bueno, podemos discutir el deseo de Podemos de formar parte del gobierno, que a fin de cuentas es un gobierno que es propiedad de todos los españoles, no solo del Partido Socialista, y en ese sentido pues todo ese empeño en que no estén sentados en un Consejo de Ministros llega casi a lo ridículo, ¿no? Porque a fin de cuentas esa cosa de como que no son válidos, pues son válidos para ser diputados, para ser concejales, para ser alcaldes, y no hay que ser un Superman, ¿no? Para haber salido de una empresa que trabaja con cuestiones espaciales y sentarse en el mundo real de un Consejo de Ministros, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que todo ese empeño, pero claro, el problema es cómo tiene preparada la jugada del PSOE. Yo, si fuera Podemos, ante la repetición de elecciones, pues le diría 4 medidas que yo te voy a dar mi apoyo. Si recuperas los 60.000 millones de los bancos, quiero decir, ponerlo en una situación donde quizá tuviera que retratarse, ¿no? Porque al final, si el PSOE donde quiere ir es hacia unas elecciones, a quien quiere dejar retratados a Podemos y construir que ellos han sido esos culpables. Pero incluso oyendo algunos programas, leyendo cosas por internet, yo creo que no han conseguido establecer eso, ¿no? Porque la gente tampoco es tonta, sabe que pues mañana te sientas, les das 3 ministerios y te sientas los viernes con ellos y haces la junta de sus secretarios los jueves para preparar el Consejo de Ministros y no pasa nada. Nada. Pero también la presión sobre Podemos se está incrementando notablemente. Claro. Ya hemos visto, hoy lo recogen las portadas de los periódicos, que el PNV ha enviado un mensaje de que igual no hay que estirar demasiado la cuerda. A Esquerra Republicana, estábamos escuchando también a Gabriel Rufián, están dispuestos a apoyar el gobierno. Deja a Unidas Podemos con una baza menos que tenía para negociar, que parecía como el eslabón para conseguir el acuerdo de estos dos partidos, ¿no?
Bueno, es que si llegáramos a tener un trifachito en la Moncloa, todas estas comunidades históricas que tienen, digamos, un proyecto político más identitario, pues lo iban a pasar muy mal, ¿no? En ese caso. Entonces yo entiendo que ellos prefieran evitar eso a cualquier precio, ¿no? Pero sí, toda la escalada, la secuencia del programa de las medidas estas, que luego comentaremos lo de la memoria, pero que ha sido un poco triste, ¿no? Usar una foto con un montón de colectivos para luego redactar una cosa con la que no hacía falta reunirse con nadie, ¿no? O sea, que igual estaba escrito hace meses. Hoy hay un artículo en el diario.es que habla de algunos de los colectivos que se reunieron con Pedro Sánchez y que están muy molestos porque sus propuestas no han sido incluidas en ese documento de 300 propuestas que han arbolado frente a Podemos, que ha propuesto a Podemos como un acuerdo de inicio de conversaciones. Hoy, en todo caso, se van a reunir Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, pero con este escenario, con esta fotografía, con los partidos independentistas y nacionalistas, bueno, tendiendo la mano al gobierno. Bueno, yo creo que lo que está claro es que de momento el que va ganando el relato es el Partido Socialista, ¿no? Al final lo que estamos viendo es que otra vez se vuelve la presión sobre Podemos. Se han ido agotando, ¿no? Todas esas posibilidades de que ganase Podemos el relato. Es verdad que los medios de comunicación, pues fueron, ¿no?, a ese acto electoral del Partido Socialista. Yo creo que de momento está ganando el relato, cosa que no es menor, porque al final... Eso es difícil de saber de todas maneras, porque yo hice esta misma... pero más bien en la dirección de Emilio. No ha conseguido el PSOE imponer lo que ahora llamamos relato, que se ha convertido en la palabra del año en materia política. No ha conseguido imponer exactamente la foto que quería, y me dijo José Miguel Contreras, en La Sexta. José Miguel Contreras es para los oyentes que no le conozcan, pero es un productor muy conocido, pero que ha sido asesor político durante muchos años y ha asesorado a grandes personalidades de la política en términos de comunicación política, por ejemplo, preparándoles para discurso. Fue uno de los que preparó a Felipe González en aquel debate que tuvo con José María Aznar. Creo que cuando volvían de camino se les voló la puerta del avión y todo, y llegó con la cara blanca. Bueno, pues es un experto en comunicación política, un gran experto en comunicación política. Me dijo, bueno, cuidado, porque los relatos no se ganan o se vencen en el día a día, en los titulares de los periódicos del día a día. Hay que verlo en las encuestas, la opinión general del país. El país en este momento, España en este momento, piensa que el Partido Socialista tiene derecho a no ceder, tiene derecho a no perder el pulso, tiene derecho a no darles puestos en el o por el contrario piensan que se está resistiendo y que realmente Podemos tiene derecho a enarbolar esos 3 millones de votantes. Sí, porque de momento lo que han conseguido no solamente es un gran apoyo también por parte de la prensa, el relato del Partido Socialista, sino que también han conseguido ya que incluso otras fuerzas políticas presionen a Podemos para que ceda ante esta negociación, cuando no se está trasladando la responsabilidad sobre la persona que tendría que convencer a las fuerzas políticas para conseguir los apoyos, porque al que le han encargado que consiga convencer al resto de fuerzas políticas es a Pedro Sánchez. Le han encargado esa misión, que es conseguir un gobierno. Y, hombre, en un principio el acto que realizó el Partido Socialista no parecía que fuese destinado a Podemos. De hecho, preguntaban, ¿no? Willy Veleta le preguntaba a uno de los diputados del Partido Socialista, le decía, ¿pero este acto a quién va destinado? ¿Va destinado a Unidas Podemos? Y dijo, no, va destinado a nosotros y también a la opinión pública. Entonces quedó bastante claro el motivo por el que hacían ese acto. Hombre, la escenografía a mí me llama la atención porque son los cargos de Sánchez, o sea, la gente que depende orgánicamente y laboralmente de él, es decir, la gente de su alrededor, aplaudiendo a Sánchez, asintiendo a Sánchez, eso más un grupo de personas así de invitados, más o menos simpatizantes, y bueno, algún colectivo extrañadido, pero que tiene una cierta proximidad con el gobierno. Y todos asentían, todos aplaudían y todos afirmaban. Bueno, parece más un acto de reafirmación, de presentación preelectoral, de presentación de medidas de campaña que intenta legitimar lo que está proponiendo, escenificar un poquito un cierto apoyo. Pero yo, sin embargo, lo decía, pero yo critiqué mucho a Contreras cuando me decía eso en televisión, tuvimos así un debate muy acalorado, y sin embargo, cuando he estado este verano por ahí caminando por la piel de toro y conversando con amigos en Aragón, amigos de Andalucía, de Cataluña, y sin embargo sí tengo la sensación ahora de que en efecto ha calado la idea de que Podemos está siendo demasiado exigente. Yo no estoy de acuerdo, no es lo que yo creo, pero sí tengo la sensación de que eso, claro, es empírica pura, o sea, son la gente que yo conozco, la gente de alrededor, pero a mí me da la impresión de que se le va a poner muy difícil a Podemos rechazar una oferta del Partido Socialista
aunque no incluya ministerios. Bueno, porque digamos que el Partido Socialista va por delante 3 pasos, ellos saben hacia dónde van, ¿no? Los demás estamos jugando con las cartas que tenemos en la mano, pero desconociendo realmente si van a hacer el órdago en pares o en juego. Entonces ahí es donde esto es es una teoría casi, o hay que aplicar la teoría de juegos, ¿no? Lo que están intentando es construir una especie de su realidad, ¿no? Que es, aquí hay un culpable. Hay otro factor que yo tampoco creo que le interesara al PSOE, que no sé hasta qué punto lo tiene garantizado, que sería la aparición de Errejón en esas elecciones, que igual no lo hace a nivel nacional, pero lo puede hacer, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, donde ya está implantado en sus instituciones y tiene una organización, y yo estoy convencido de que eso al PSOE le haría bastante daño, porque el Parlamento madrileño, donde hay un candidato, digamos, que es solvente del PSOE, como es Gabilondo, quiero decir que tira de su público, no ha conseguido ni un escaño más, cuando estaba el partido en auge electoral, digamos, ¿no? Y ese ha sido un efecto claramente de parada que le ha producido Errejón, porque es uno de los pocos parlamentos donde hace 4 años había 27 diputados a la izquierda del PSOE y hoy hay 27 diputados a la izquierda del PSOE. Entonces ahí hay unos elementos que no sé por dónde irán, pero que imaginemos que se repiten las elecciones y llegamos a una situación prácticamente similar a esta, ¿no? O sea, me ha parecido muy interesante la reflexión que hacías como estrategia política, lo que podría impulsar Podemos tratar de que se retratase el Partido Socialista colocándole medidas que lleva en su programa electoral, pero que sabemos que de obligado cumplimiento nada. Por ejemplo, exigir la deuda a los bancos, ¿no? Entre otras medidas o cuestiones relacionadas con el alquiler o con la memoria, porque luego vamos a hablar, hoy es jueves, los jueves hablamos de memoria con Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, y lo hacemos en la cafetera, siempre eligiendo algunos asuntos. Esta semana el Partido Socialista presentaba esas 300 medidas con las que pretendía seducir a Podemos, pero entre esas medidas había algunas relacionadas con la memoria histórica. Las vamos a comentar con Emilio, pero te pido un titular, porque me dio la impresión de que estaba bastante vacío de contenido. Era una cosa bastante ambigua. De hecho, hubo un momento de Willy Veleta que ayer te dije que nos sacásemos. Al final, si lo tenemos preparado, pues lo vamos a sacar para escucharlo después, porque quizás revela algo de la ambigüedad del Partido Socialista o de la incapacidad para tomar ciertas decisiones en materia de memoria histórica. Pero, ¿qué te parecieron las medidas? Bueno, yo creo que el acto, que yo tengo algún amigo que estuve trabajando, que empezó con música y acabó con música, con la estructura de un meeting, quiero decir, pero tampoco sabemos si eso forma parte, si eso forma parte de ese juego, ¿no? De te voy a arrinconar porque voy a crear la idea, voy a construir la idea de que vamos a elecciones, ¿no? Y que a mí tu apoyo me importa, pero es relativo. Entonces tuvo la estructura de un meeting. Bueno, yo creo que en muchas cosas de las que digamos que serían más de izquierdas del Partido Socialista se quedaron bastante desdibujadas, ¿no? Y eso quizás tiene que ver precisamente con que uno de sus caladeros de votos para unas elecciones evidentemente es Ciudadanos, ¿no? Y ahí es donde quizá ha limado muchas cosas. Y bueno, lo que es incomprensible, si uno lee el documento, es todas esas reuniones con colectivos que han sido para tuitearlas, porque realmente no apenas están reflejadas en el documento, que no tiene nada innovador, además. O sea que, quiero decir, del fruto del contacto de Pedro Sánchez y, bueno, dependiendo de las reuniones, le acompañaban unos u otros ministros o ministras. Con esos movimientos sociales no ha surgido nada nuevo, por decirlo así. Lo único nuevo ha sido la foto. Algunas medidas venían incluso ya recogidas en el programa electoral y luego están cargadas de una gran ambigüedad, porque vamos a luchar por la defensa de un salario justo, laboralmente sostenible y socialmente, y dices, bueno, que nadie está en contra de eso, ¿no? Creo que esa medida la podrían firmar desde la derecha, la extrema derecha, pero no estás diciendo nada, no estás diciendo cómo lo vas a hacer, a quién te vas a enfrentar para hacer eso, cómo vas a ejercer tu papel, dado que eres el gobernante, de abogado, de defensor de los ciudadanos y no del IBEX 35. Pero esto, en todo caso, y lo digo yo, que creo que tienen toda la legitimidad para rechazar, incluir a Podemos dentro del gobierno, porque esto es una batalla de política, y esto es política, y la política consiste en espacios de poder, en garantizarse espacios de poder. Dicho lo cual, bueno, pues como la estrategia no parece muy, muy afinada.
Bueno, estamos utilizando un hashtag, almohadilla, la cafetera, pacten, porque lo que sí que hay es un peligro real de que no se llegue a ningún tipo de pacto. Yo no sé si pactar consiste en entrar en ministerios o no sé si pactar consiste en pactar medidas, en fiscalizarlas, no sé en qué consiste pactar, pero si vernos abocados a unas nuevas elecciones, me parece que con la irrupción de la extrema derecha, con el panorama global que se está construyendo, con el Brexit de por medio, con la sentencia del 1 de octubre, con todo lo que tenemos encima de la mesa, es una irresponsabilidad irnos a elecciones. Es una irresponsabilidad. Claro, ¿qué significa eso? ¿Que tiene que doblegarse Podemos? ¿Significa que el Partido Socialista tiene que ceder en los ministerios? No lo sé. Pero irnos a elecciones me parece cargar la escopeta y disparar a ciegas. Tampoco conocemos nosotros los tiempos y el Partido Socialista quizás sí, ¿no? De esa sentencia que hace unos días se decía que iba a ser antes de final de agosto, incluso que se adelantaba. Ellos saben, o sea, porque para eso tienen gente operando con el Supremo y eso es fundamental, ¿no? Saber cómo se va a jugar o cómo en esos tiempos se va a producir esa sentencia. Imaginemos que sale esta tarde, ¿no? Por poner un ejemplo, en un momento en que se va a dar esa reunión y eso de pronto atraviesa montones de cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues el problema aquí tiene que ver con la información. Yo no sé, ayer decía Enrique Juliana en un artículo, ¿no? Hablaba de la subjetividad de la izquierda a la hora de ver su relación con el poder y demás, ¿no? Siempre como o dándole mucha importancia con una difícil gestión casi mental, porque al final de cuentas el verdadero problema es si el PSOE se compromete a tomar ciertas medidas y las lleva a cabo, ¿no? Pero bueno, la conquista de una realidad política más progresista, bueno, pues no es un mal objetivo, ¿no? A pesar de que uno esté o no esté ahí. Y yo creo que en ese sentido, ¿de dónde puede pescar Podemos electores ahora mismo, no? O sea, lo único tiene que actuar de manera defensiva. Ahora mismo ya no tiene ese derrumbe por el cual el bipartidismo tenía montones de goteras y solo había que sacar un barreño a un lado del bipartidismo para ir recogiendo eso, ¿no? Entonces, la actitud de Podemos también tiene que ser muy defensiva, porque realmente no puede atacar a un espacio donde ahora mismo haya una sangría de votos, ¿no? Ahora, ¿cómo cambian porque se nos había anunciado que era la muerte del bipartidismo? Y hay un cierto bueno, en realidad no, porque la irrupción de los otros partidos ha fragmentado mucho el Parlamento y quizá por eso estamos como estamos en las negociaciones. Pero decían por aquí en Internet, os pedimos que utilicéis ese hashtag almohadilla, la cafetera, pacten, y decían, hombre, no tengáis miedo a la democracia. No, cuidado, vamos a ver. Yo soy un demócrata radical. Radical quiere decir que yo obligaba por ley a ir a votar, como sucede en algunos países. Obligaba por ley. Luego tú ya votas en blanco si quieres. Pero que tú no te vas de día de campo. El día que estamos tomando la decisión más trascendente para el gobierno de este país, yo obligaba por ley. Así que demócrata, pero radical. Lo que no acepto, lo que me parece complicado, yo creo que vamos a ver, las elecciones son un arma cargado sin que nadie pueda adelantar en qué dirección van. La prueba está en que la izquierda se desmovilizaría. Carlos, Francia. Hola Fernando, hola María. Feliz regreso. Estaba escuchando el programa que habéis emitido hoy, como siempre desde la retaguardia, y comentaros que si se repiten elecciones, yo me sé de unos cuantos españoles aquí en Francia que nos lo vamos a pensar dos veces si votamos. Porque esto ya pasa más allá del cachondeo. Y esto es un síntoma que no hay que ser un ingeniero para darse cuenta de lo que supondría. La izquierda suele desmovilizarse, además, cuando la situación se erosiona, ¿no? Bueno, yo creo que además no solo es el restablecimiento del bipartidismo, ¿no? Sino que en España, dentro de la democracia, hay una partitocracia, hay una excesiva atención a lo que les ocurre a los partidos políticos. Y esto lo que hace es seguir centrando esa atención, mientras la realidad, y realidades muy duras, pasan por los lados, ¿no? Mientras los empresarios siguen utilizando su fuerza con respecto al poder para, bueno, pues en España ser de los que tienen más tasa de beneficios y peores condiciones laborales en el núcleo de la Unión Europea. Siguen pasando cosas y yo creo que una deficiencia de la democracia española precisamente es cierta incapacidad para mirar a otro lado. Entonces esta especie de sobreactuación donde permanentemente tenemos que estar mirando a los partidos políticos ya tiene efectos en nuestra realidad, ¿no? Que es el esconder
otras cosas, ¿no? Poder, en la conversación que tenemos la ciudadanía, poder tener problemas para hablar de otras cosas, ¿no? Para que se visibilicen otras cosas. Este verano hemos tenido, pues la crisis del Open Arms, porque era el mes de agosto, estábamos ahí fundidos en las vacaciones, pero ahora estamos completamente centrados en qué va a pasar esta tarde en esa reunión, ¿no? Y mientras hay montones de cosas que están pasando permanentemente y a las que no hacemos caso, ¿no? Entonces, incluso los nuevos medios de comunicación digitales, yo creo, algunos periódicos digitales que prometían abrir el foco a lo social y que su agenda no sea la agenda de los políticos, han ido atraídos por esta especie de perversión, ¿no? De que podemos estar horas hablando de lo que va a pasar o lo que no va a pasar, mientras hay un montón de voces sin voz que no aparecen en ningún sitio. Y en ese sentido el trabajo o la política también está trabajando para una estructura social llena de injusticias, porque es como una sobreactuación, ¿no? Nos está haciendo mirar ese escenario y nos está haciendo desatender un montón de otras cosas, ¿no? Y ese también es parte del triunfo de la estructura social española y de su sistema de partidos, porque tienen una función quizá mucho más allá de lo estrictamente político, ¿no? Que afecta a los partidos, sino que ellos son una liebre, ¿no? Por donde se mueven nosotros vamos corriendo detrás, y eso la democracia española desde que regresó tras la muerte del dictador ha vivido siempre como con un exceso, ¿no? De partiditis aguda, por decirlo así. Incluso otro día estaba escuchando a Pedro Almodóvar en Venecia, ¿no? Diciendo que cuando él empezó en el cine y en el año 77 España ya era una democracia real, ¿no? Yo digo, bueno, es mucha su ignorancia. Aquí se secuestraban judicialmente revistas, se condenaban documentales, se prohibían películas todavía, no se reeditaban los libros sin censura. Quiero decir, había montones de cosas, y es esa percepción, ¿no? que muchas veces nos tiene como enajenados, ¿no? de otras cosas a las que podríamos mirar, ¿no? 627-002-002, 627-002-002, el WhatsApp del programa donde podéis dejar vuestras notas de audio. Cafetera, buen día, buenos días. Ayer que estuve escuchando a Juancho Urralde explicando lo de que si realmente el PSOE está negociando seriamente o no para una investidura, o realmente está preparando ya para elecciones y solo está haciendo un papel teatral, habría una prueba muy clara: preguntar a Aitor Esteban del PNV si el PSOE está negociando con ellos. Porque la última vez, en la última feria de investidura, él se quejó de que no le habían llamado ni siquiera para negociar. Si no están negociando con el PNV y los demás grupos, porque no solo necesitan a Podemos, la prueba está clara. Están encarrilados a repetir elecciones. Cosa que me sabría grave. Pero bueno, eso es lo que es. Un saludo. Bueno, pues en efecto, 627-002-002. You still don't know me. You have yourself holding your eyes to this world. Estamos recibiendo visita en el estudio de la cafetera. Vienen buenos días, oyentes, desde el Reino Unido. Sí, se están incorporando. Esto parece el camarote de los hermanos Marx, pero hay hueco. Podéis. Mira, ha traído hasta viandas, croissants. Los croissants los vamos a poner ahí en la mesita blanca de ahí, y además vienes con muletas. ¿Qué te ha pasado, Almudena? El deporte no es bueno, nos está diciendo. Empieza a dudarlo. Y entonces viene con dos muletas, dos oyentes del Reino Unido que estáis por aquí unos días. Sí, pero seguís viviendo en el Reino Unido, o sea, os habéis venido solo de vacaciones. Bueno, luego vamos a hablar con ellos. Luego ponemos un micrófono. Ah, no, mira, si ese micrófono, pásamelo. Sí, sube el botón, enciende el icono. He preparado la tecnología a punto. Pásaselo, sí. Hola, bienvenidos, sí. Nos habían dicho. ¿Qué tal estáis? Muy bien. Tenéis que hablar muy cerquita, eso sí. Ahora de vacaciones no nos podemos quejar. Pero que estáis de vacaciones unos días por España. Sí.
Sí, ¿Y vosotros dónde vivís del Reino Unido, Almudena? En Londres. En Londres. O sea, que la tenéis buena ahora montada. Sí, está bastante interesante. Pues luego os voy a preguntar, porque algunos oyentes y algunas personas que residen precisamente en Londres nos estaban inquietas con la situación, con el Brexit, si se produce de forma dura, las consecuencias que puede tener para españoles que están allí residiendo. ¿Lo habéis estudiado esto? ¿Lo habéis visto? Bueno, habréis mirado un poco vuestras opciones. Sí, bueno, lo hemos estado mirando las opciones que hay, pero de todas formas, cuando preguntamos, o sea, cuando nos informamos y todo, la verdad es que no se sabe lo que va a pasar porque se está todavía negociando. Bueno, pues vamos a hablar de ellos. De todas maneras, vienen como invitados cafeteros. Sentaros un poquito a ver cómo podéis organizaros para estar cómodos y luego hablamos cuando terminemos de hablar de memoria histórica. Tenemos la agenda cafetera también. Y no hemos saludado a los oyentes de este programa que se van incorporando a través de las redes sociales con ese hashtag #almohadilla la cafetera pacten. #almohadilla la cafetera pacten es el hashtag que estamos utilizando, como están haciendo Angélica Llamera, como está haciendo Enrique Quesada, que nos decía, cuidado, que antes, escuchando a Emilio Silva, que aquí no solo hay un culpable, no será Pablo Iglesias, no será Pedro Sánchez, no hay un solo culpable si no llegamos a un acuerdo. Hay 350 diputados que no han sido capaces de desbloquear el gobierno. Todos los partidos lo son, cada uno en la medida de los escaños que tienen, porque había un cierto debate en el chat sobre si ir a elecciones o no es bueno, el ejercicio de la democracia, votar. A nosotros el ejercicio de la democracia nos encanta, pero claro, puede ganar la extrema derecha, cuidado. Y el ejercicio de la democracia es... Y nos siguen cantando, ¿no? Eso no significa que no nos guste, pero cuidado que hay riesgos reales. Hombre, a mí no me gusta mucho que gobierne la extrema derecha. No sé si tengo que aclarar esto, pero independientemente de eso, el ejercicio de la democracia es muy positivo, pero que las instituciones estén bloqueadas es un desastre. Y esto no es que el periódico El País esté utilizando este titular de forma interesada reiteradamente, que también, pero el problema es que en este momento hay presupuestos. Os ponía un ejemplo muy claro. El gobierno tiene un montón de asesores que están cobrando, que están asistiendo, yendo a trabajar sin saber quién es su jefe. Y se sientan allí y observan y siguen cobrando su sueldo y tal. El país está completamente paralizado. Y está paralizado. Hay muchas cosas que no, que la inercia de las propias instituciones sigue funcionando, pero no se pueden sacar adelante iniciativas legislativas profundas. En fin, hay una serie de cuestiones que no son sencillas. Y luego al final somos una democracia representativa, ¿no? Es importante ir a votar, pero también formar un gobierno, ¿no? Sin un gobierno muchas cosas evidentemente se paralizan, pero luego también por otro lado está el menosprecio al voto, a que la gente haya salido más a votar. Lo decía esto yo antes desde Francia, además, ya en sí el voto desde el extranjero es muchísimo más difícil. Es decir, muchísima gente fue a votar y para algunos fue un esfuerzo, ¿no? Sobre todo si vivían desde el extranjero. Menospreciar ese esfuerzo para decir no ha valido de nada, hay que volver a ir a votar hasta que me guste a mí cómo votáis, es un menosprecio a los votantes. Y luego también se está hablando, o sea, cuando hablábamos el otro día con Jason Stanley y tal, se hablaba de la desafección política, ¿no? De cómo ante un escenario de desafección política pueden crecer esos totalitarismos. Bien, pues evitémosla, ¿no? Porque la desafección política también viene de menospreciar el voto de la gente. Bueno, Gabriel Rufián, ya sabéis, Esquerra Republicana y PNV empujan para que haya acuerdo. Ayer escuchábamos a Gabriel Rufián y criticaba el bloqueo de las negociaciones. O sea, ¿por qué es necesario? Que yo no digo que no, igual sería una buena noticia, pero ¿por qué es necesario que tú entres a un gobierno o el coste de que tú tengas un ministerio es que la gente vuelva a votar, no la volvamos a jugar una ruleta rusa el 10 de noviembre? Hombre, es un poco osado por parte de Gabriel Rufián hacer esta declaración cuando, entre otros, fue gracias a Esquerra Republicana que se tumbaron los presupuestos que nos han conducido a las elecciones. Así que, en fin, hemos entrado en una nueva etapa en la que todos nos ponemos exquisitos. Yo lo entiendo, yo soy el primero, a mí me gusta mucho ese recurso, pero hombre, igual un poquitín de humildad. Bueno, y mientras tanto, en la fotografía internacional, en efecto, Westminster también impide a Johnson adelantar elecciones, dice el periódico El Mundo en su portada. Los laboristas rechazaron ayer su plan de ir a las urnas el 15 de octubre en la tercera derrota parlamentaria del líder conservador en 2 días. El Parlamento británico asestó ayer 2 derrotas legislativas a Boris Johnson. La primera, al ratificar la ley que veta un Brexit sin acuerdo. Y esto ha forzado al primer ministro a retrasar la salida de la Unión Europea hasta enero de 2020, si no llega a un pacto con Bruselas antes del 19 de octubre. Y la segunda derrota, el premier tampoco logró apoyo de los laboristas al adelanto electoral que impulsaba y con el que había amenazado precisamente si no salía adelante
su propuesta de retirada de la Unión Europea de forma abrupta. Al cabo de 6 semanas en Downing Street, Johnson se queda en una posición muy comprometida y enfrentada además a la insurrección en sus propias filas, capitaneada por 21 rebeldes, entre los que se encuentran el exsecretario del Tesoro, Philip Hammond. Y escuchábamos precisamente ayer a Boris Johnson ante la negativa del Parlamento a este Brexit duro y ante la negativa a el adelanto electoral. The first leader of the opposition in the democratic history of our country to refuse the invitation to an election. The obvious conclusion is, I'm afraid, that he does not think he will win. Buenos días, María. Buenos días, Fernando. Os mando un fortísimo abrazo desde el cráter del volcán Fuji, en Japón. Y cierto es, no estoy solo. Esto está plagado de excursionistas. Es increíble. Pero no por ello, el amanecer desde el Fuji deja de ser mágico. Un saludo, cafetera. Juan Carlos, nuestro vulcanólogo de cabecera que está en el volcán Fuji en Japón, siempre recorriendo el mundo, Juan Carlos. Bueno, el caso, en este satélite que va girando alrededor del planeta Westminster, que está en el foco, pero antes, en el comienzo del programa, también hablábamos sobre este rearme de las FARC, este anuncio, la disidencia armada de las FARC, que ha anunciado la creación de un nuevo movimiento político clandestino, entre sus objetivos revocarles el mandato a los politiqueros, y que ha llevado a Bachelet decir en Naciones Unidas que se necesita sosiego, que se necesita calma, que la mano dura tampoco va a ser, igual que critica el rearme de las FARC, la mano dura del gobierno tampoco parece que vaya a ser la fórmula para resolver esto. I think that on one hand the iron fist or mano dura response by the authorities is not the answer either. It's not the answer to go back to the war, it's not the answer to have a mano dura, because I think both approaches have proven to be very negative consequences on the human rights of the population. Bueno, pues con esas palabras lo decía Michelle Bachelet, se necesita sosiego, la mano dura no va a ser lo que lo resuelva en este nuevo dilema que se abre también en Colombia. Además, denunció el incremento de asesinatos a defensores de derechos humanos. Se está dando en Latinoamérica, pero especialmente visible es ahora también en Brasil. Since 2012, Brazil has been one of the 5 countries in the world with the highest numbers of killings of human rights defenders. Y si nos vamos a Sudáfrica, sabéis que se celebra el Foro Económico Mundial de África, comienza en Sudáfrica en medio de un montón de protestas. Hemos escuchado protestas que están recogiendo las agencias internacionales. Por ejemplo, una pequeña anomalía, protestas contra la violencia machista que se están colocando como telón de fondo precisamente ante esta reunión del Foro Económico Mundial de África. Y dice La Vanguardia que la edición africana del Foro Económico Mundial ha comenzado en la urbe sudafricana de Ciudad del Cabo y que ha sido lastrada por el descontento de los países de la región a raíz de los disturbios xenófobos en Johannesburgo y en medio de protestas para visibilizar el problema de la violencia machista. Bueno, también, si seguimos girando el satélite, nos encontramos con los campos, la situación de los campos de refugiados en Grecia. Nos lo denunciaba Flavia, un oyente de este programa, el testimonio, la verdad es que es escalofriante. Buenos días, cafetera. Quería contarles un poquito desde el campo, desde el terreno, que la situación en Grecia, que es un lugar más crítico junto con la frontera serbia, empeora muchísimo desde el cambio del gobierno griego. Se han desalojado por la fuerza 4 squads, lo que deja en la calle a muchísima gente. Algunas de las personas que estaban alojadas allí todavía están detenidas. A los que han dejado en libertad no los han reubicado. Las organizaciones hemos tenido que acudir en su ayuda, como siempre. Y en cuanto a la noticia que daba María sobre el traslado de la gente para desalojar un poco los campos saturados de las islas, aunque parezca una solución, en realidad lo que hace es agravar un problema largo, porque en Atenas
capital y en zonas aledañas, nadie se ocupa de esta gente. Tenemos el ejemplo de que el traslado anterior desde Lesbos dejó en la calle a 400 personas que están en un campamento improvisado a las afueras de Atenas que se llama Malacasa, vaya nombre, y que no recibe otra ayuda que la de esos refugiados. Ayer esta gente cortó las carreteras para protestar porque lamentablemente esos refugiados tienen rota la furgoneta con la que hacen los repartos y solo ha podido hacer repartos en campos cercanos, pero no ha podido salir hasta allí y llevan sin atención de ningún tipo, sin comida, literalmente sin comida, con niños, con personas mayores, varios días. Y han cortado las carreteras en señal de protesta, pero por el momento no sabemos que nadie haya acudido en su ayuda. Estas 1.500 personas que se trasladan de las islas es posible que vayan a sufrir una situación parecida. En fin, prestad atención por favor a todas las asociaciones que están pidiendo ayuda urgente sobre el terreno para solventar estas situaciones. Abrazo muy fuerte, cafetero. Bueno, pues agradecemos muchísimo cuando los oyentes de este programa, que están situados por tantos lugares del planeta, nos envían su testimonio, lo que están observando de forma directa. Muchos de los oyentes de este programa además participan en programas, en trabajos de cooperación y de solidaridad y de ayuda en el exterior, así que agradecemos muchísimo que nos hagan saber, porque de otra manera es muy difícil tener ojos en ciertos lugares. Bueno, hoy es jueves. Como digo, las portadas de los periódicos colocadas en este nuevo dilema en el Reino Unido, también muchas portadas dedicadas a la muerte de Blanca Fernández Ochoa, una leyenda del deporte que, ya sabéis, fue hallada, muerta en la Sierra de Madrid. Blanca Fernández Ochoa, la primera española que logró una medalla olímpica, que fue hallada muerta ayer en la Sierra de Guadarrama, en Madrid. Hoy es fotografía de portada, lo lleva el diario El País, lleva el periódico ABC, también La Razón, y una foto infame en la portada del periódico El Mundo, retratando la imagen de su hijo derrotado por el dolor y convirtiendo a su hijo en protagonista de una escena que desde luego no merece que haya sido recogida por los periódicos, honestamente. No entendemos muy bien. Estábamos hablando antes de comenzar el programa, Emilio, la manera en la que la prensa también, luego nos quejamos de las críticas que recibimos muchas veces, ¿no? Pero no había ninguna necesidad de escenificar el dolor del hijo, convirtiéndolo en protagonista cuando debe estar pasando las peores horas de su vida, y convertirlo en protagonista de la portada de un periódico, ¿no? Bueno, es poner el foco en algo que tiene que ver con lo más chusquero de ciertos medios de comunicación, ¿no? Que es, pues eso, de desenfocar la historia de donde hay que contarla, que es la noticia de ella, y mostrar a su hijo en la portada de un periódico de tirada nacional, pues roto por la noticia, ¿no? Entonces es incomprensible que un medio de información, o que se diga de información, haga eso con una persona, ¿no? Quiero decir que ella era un personaje público, y precisamente por eso está en todas las portadas de los periódicos, pero sacar esa foto en un diario de información general es bastante lamentable, ¿no? Pero bueno, luego los periódicos tienen sus apodos populares. Yo creo que simplificaría mucho ver maldad detrás de decisiones como esta. Y yo, fíjate que cuando lo veo en programas de televisión, y que es muy frecuente, creo que yo ahora la verdad es que no estoy viendo la televisión estos días, de manera que no lo tengo muy claro, pero sí nos han llegado muchas alertas de gente a través de las redes sociales de la manera en la que han estado cubriendo los programas de televisión de la mañana todo este desenlace, y creo que ha sido bochornoso, auténticamente, una vez más, auténticamente bochornoso. Y ni siquiera cuando me dicen, bueno, pero esto en los canales de televisión, yo con la gente con la que trabajo, los canales a los que asisto, ni siquiera les otorgaría el calificativo de la maldad, ni siquiera la persecución de la audiencia per se, que desde luego está implícita. No, es que es un profundo grado de incapacidad para la gestión de lo humano. Es que es pura ignorancia. Es que probablemente el que ha elegido esta fotografía de portada es incapaz de hacer una reflexión humana, pero por pura cualificación, porque no tiene la cualificación para tomar la decisión de llevar a la portada de un periódico. Porque ¿qué aporta esa fotografía? El dolor de una familia. Es que se presupone el dolor de una familia en cualquier suceso. Esto no aporta nada a la noticia de Blanca Fernández Ochoa. ¿Qué es lo que aporta? Algo simplemente que llama a las tripas de la gente, que llama a la sensibilidad de la gente, al escalofrío de la gente. Es decir, es
puro sensacionalismo de libro. Siempre lo ha sido. Y no porque ahora tengas mejores tecnologías o consigas captar mejores fotografías, cambia eso, ¿no? Hablabas de la cualificación humana. A lo mejor es que la cualificación humana no se enseña en profundidad, a lo mejor en las carreras, ¿no? En el ámbito académico, y igual tendrían que enseñarnos primero eso y luego ya la parte más dura y más académica, ¿no? Al final es un poco lo que decía Vicente Arias, decía, pesa más el morbo que el respeto, y ese es el problema de una sociedad enferma, ¿no? Porque ya no es tanto el tratamiento informativo que hacen los medios, sino cómo influye eso también en la opinión pública. Evidentemente, pues yo creo que es eso una al cuestión final de va calando. Por en la eso, opinión cuando digo pública. cualificación, digo, es que tú en los programas de televisión ves que la misma persona que cubre el concierto de Isabel Pantoja, después lo mandan a la sierra a cubrir pues la búsqueda de Blanca Fernández Ochoa, ¿no? El operativo de búsqueda. Claro, no puedes exigirle mucho. Yo ni siquiera soy capaz de culpabilizar. Sí, el problema es de una dirección, la dirección de unos informativos, la dirección editorial de un periódico que no es capaz de comprender esto y poner a gente cualificada al frente de decisiones como estas, ¿no? En fin, me parece bochornoso en todo caso, o sea, no hay... Bueno, eso tiene mucho que ver con el mundo político, ¿no? O sea, toda esa permanente presencia de los sucesos en los medios de comunicación, ¿no? Que lo que pretenden es asustarnos, ¿no? Porque vivir en un permanente estado de alerta y de miedo, ¿no? Incluso el otro día estaba yo escribiendo una cosa sobre el efecto social y político que pueden tener todas estas campañas de alarmas que hay en las radios, ¿no? Permanentemente te están transmitiendo que te tienes que proteger, ¿no? Y entonces, cuando se crea un mercado de consumo de sucesos, pues este tipo de sucesos son un pico, ¿no? Un gol por la escuadra. Pero yo sí creo que no se puede decir simplemente que es una cuestión de psicopatía, quiero decir, alguien que no tiene empatía con el dolor ajeno, que es incapaz de vincularse o ponerse en el lado del otro, ¿no? Una portada es algo que se discute en una redacción, quiero decir, que alguien propone esa foto y el maqueta la coloca en la portada y luego alguien dice si es esa o si es otra. Quiero decir, hay una reflexión detrás, ¿no? Y bueno, pues esto es simplemente, yo creo que es una falta absoluta de escrúpulos de alguien que decide ir un poquito más allá, ¿no? Sí, que tiene como objeto seguramente vender periódicos, pero también hay una insensibilidad que tiene que ver con eso, con la formación. O sea, no tienes sensibilidad humana, ves eso, y no, si no te remueve por dentro, si no eres capaz de darte cuenta de que solamente estás ofendiendo a el hijo y a su entorno, en realidad no aporta absolutamente nada. Pero bueno, en fin, como es la fotografía de portada, en todo caso, de un diario nacional, y además en el resto de periódicos, hay que decir que Blanca Fernández Ochoa es era una extraordinaria deportista, muy reconocida, olímpica, una esquiadora formidable, que además tenía una historia muy singular alrededor, porque, bueno, desde pequeña, en la sierra, practicando de una familia de esquiadores, y eso ha hecho que tenga muchísima relevancia, lo digo para nuestros oyentes latinoamericanos. Es una muy conocida deportista en España y que ha aparecido después de 4 días de búsqueda, o después de unos días de búsqueda. No recuerdo exactamente cuántos días ha sido el operativo, pero después de unos días de búsqueda apareció en la sierra y había fallecido donde había salido a pasear, parece ser. Pero bueno, más al margen de esto, que está en las portadas de los periódicos, sin embargo, sí vemos hoy en la portada del periódico La Vanguardia: Sánchez se garantiza que PNV y Esquerra Republicana facilitarán su investidura. Estábamos hablando al comienzo del programa de esto. El líder del PSOE aumenta la presión sobre Unidas Podemos antes de que se reanude hoy el diálogo entre los dos partidos. Y Carmen Calvo decía en la cadena SER que ofrecerían a Unidas Podemos cargos en instituciones, pero no en ministerios, instituciones como la CNMV o el CIS, decía Carmen Calvo. Estamos hablando de la CNMV, del Defensor del Pueblo, del CIS. Sí, estamos hablando de instituciones y de organismos. Podría ser esto, podrían estar al frente de la CNMV, podrían estar al frente de órganos en los que nosotros tenemos una proporción muy importante en la conformación parlamentaria de esos órganos, donde por cuota quizá ellos no tuvieran que estar, cosa que ya hemos hecho. Eso decía Carmen Calvo en la cadena SER a preguntas de Ángels Barceló en el Hoy por Hoy. Contestaba Ione Belarra: la propuesta del Partido Socialista. Estamos estudiándola y la verdad es que la primera impresión
es que nos sorprende que esa propuesta se parezca más a un programa electoral que a un acuerdo de gobierno. Hay retrocesos evidentes que se ven a simple vista respecto al acuerdo presupuestario y echamos en falta cuestiones muy importantes como la derogación de la reforma laboral del Partido Popular, que fue algo que el propio Simancas propuso y defendió y sacó adelante en esta Cámara en la pasada. Eso decía Ione Belarra y efectivamente contestaba el secretario general de la UGT, hablaba con Público esta mañana, lo tenéis en público.es. Álvarez, sin derogación de la reforma laboral, la UGT no negociará un estatuto de trabajadores, que es algo que había anunciado precisamente el Partido Socialista, que ha propuesto algunas medidas, 300 medidas que presentó en un acto público, entre ellas algunas relacionadas con la memoria histórica. Y sabéis que los jueves contamos para ello con la ayuda de Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, que por cierto, claro, se han reunido con organizaciones. ¿Con vosotros alguien se ha reunido? Sí, bueno, yo no fui, pero fue un compañero a esa reunión y había 13 asociaciones y 2 o 3 expertos forenses, antropólogos en estos temas. Unas 15 personas. ¿Y cuántas del Partido Socialista? Del Partido Socialista estaban 3 personas, pero luego había... ¿De alto nivel? ¿Era gente del gobierno? Estaba la ministra de Justicia, que se enfadó un poco con mi compañero. Estaba el exdirector general de la memoria, que era senador por Almería, y estaba Pedro Sánchez. ¿Se enfadó con tu compañero? ¿Por qué? Bueno, porque el Ministerio de Justicia, el día que se conmemoraba, el 24 de agosto, la liberación de París, hizo un tuit bastante desafortunado, hablando de la importancia que había tenido España en la liberación de París, ¿no? Y bueno, precisamente los 146 miembros de la 9 que llegaron a liberar la ciudad ese día de agosto de 1944, pues muchos de ellos murieron fuera de España, precisamente porque no podían regresar a este país, ¿no? Y porque España en ese momento era una dictadura condenada por Naciones Unidas, ¿no? Entonces, era bastante absurdo querer darle a España, que acababa de mandar miles de soldados para ayudar a Hitler, un papel en la liberación de la ocupación alemana de París, ¿no? Entonces mi compañero Boni le pidió que rectificaran ese tuit y bueno, no se lo tomó muy bien. Así que participasteis, sois uno de los colectivos que participaron en las reuniones a las que tanto se ha aludido estos días con el gobierno. De aquella reunión, tú dirías que en materia de memoria histórica, que es en calidad de lo que participabais como organización, ¿se han recogido las propuestas que las organizaciones que acudisteis a esa reunión propusisteis? Pues, bueno, cuando me mandaron el documento por un WhatsApp con el texto que había en él sobre la medida 234, que era la que tenía que ver con la memoria, no me lo podía creer. O sea, pensaba que era un... ¿No se han recogido las propuestas que hicisteis? No. Españoles. Franco ha muerto. Por cierto, aquí ha habido una masacre, cambio. Oye, pero de verdad una masacre, ¿eh? El hombre de excepción, que ante Dios y ante la historia... ¡Quieto todo el mundo! Dile que acaban de ocupar el Parlamento. ¿Quién lo dice esto? Coño, yo que lo acabo de oír. Ah, amigo, tú eres un mierda. ¿Por qué? Porque no has creído nunca. Joder, qué bárbaro, oye. No has creído nunca. Está impresionado. No has creído nunca. Todos contra la reacción. Todos contra el fascismo. Confirmo que he ordenado a las autoridades civiles y a la Junta de Jefes de Estado Mayor que tomen todas las medidas necesarias para mantener el orden constitucional. Es que creo que nosotros estamos para mirar al futuro, para encargarnos de los problemas de las personas, de los vivos y para dejar a los muertos que descansen en paz. Oír a un cura decir rojo asesino, todos los rojos son unos asesinos, y saber que mi padre era rojo y que lo habían matado. Es por el bien de todos los infelices que han muerto. Bueno, pues los medios de comunicación efectivamente repiten por tierra, mar y aire que el Partido Socialista ha presentado 300 propuestas a Podemos, 300 proposiciones después de conversar con organizaciones sociales. Una de las organizaciones de activismo o sociales que participaron en esas reuniones fue la Asociación de la Recuperación de la Memoria Histórica, y su presidente está aquí con nosotros, y como todos los jueves. Y claro, la propuesta que hemos visto en materia de memoria histórica es muy ambigua, pero
por ejemplo, la culminación del proceso de exhumación de Franco en el Valle de los Caídos. Y, hombre, ya dábamos por hecho que eso no parece una propuesta nueva, dábamos por hecho que eso no hace falta prometerlo, que parece que debería ser parte del proceso, ¿no? Bueno, algunas cosas incluso de las que habla ese artículo, que son 9 renglones, están en la ley de la memoria. Quiero decir, eso no puede ser una medida que va a crear un gobierno porque ya está creado. Otra cosa es que la ley se incumple por todos los delegados del gobierno que han permitido exaltaciones de la dictadura, por ejemplo, y no ha pasado nada, ¿no?, cuando están incumpliendo un artículo de la ley. Pero quizá donde se refleja mejor, hablan en genérico, ¿no?, de actuaciones de reconocimiento y reparación de las víctimas de la guerra civil y la dictadura, que bueno, para eso no hace falta reunirse con nadie. Esa frase está escrita en 500 documentos antes de esa reunión, pero a mí me llamaba la atención la insistencia, ¿no?, en declarar el 31 de octubre como el día de recuerdo de todas las víctimas del franquismo, ¿no?, porque ese es el día que el Congreso de los Diputados Constituyente, en 1978, aprueba el texto de la Constitución que va a ir a referéndum, ¿no? Y entonces nos quieren presentar ese texto como el fin de la reconciliación, ¿no? Cuando, bueno, en España todavía hay más de 100.000 personas en las cunetas, y es más, en el Parlamento que elaboró ese texto no estaba ningún partido político que sí quiso presentarse a las elecciones que fuera declaradamente republicano, porque además lo que se hizo es que quienes habían representado o defendido la República, bueno, el propio Partido Socialista o el Partido Comunista, renunciaron al republicanismo para poder estar en esos comicios, ¿no? Entonces, en un parlamento que excluye lo republicano, que ha sido fundamental en la defensa de la democracia en la guerra civil y en la lucha contra la dictadura, querer convertir eso en un símbolo es para mí una enorme falta de respeto, ¿no? Yo creo, y hay un debate sobre cuándo se debería conmemorar ese día. Yo creo que hay 2 fechas fundamentales. Una es el 18 de julio, para que este país siga recordando que alguien decidió dar un golpe de Estado, asesinar a miles de civiles para tomar el poder y secuestrar durante 40 años la democracia, o en todo caso el 19 de noviembre, porque en el año 1933 por primera vez votaron hombres y mujeres en unas elecciones generales con sufragio universal. Y eso sería recordar lo que fue la República, ¿no? Lo otro es una especie de restauración de la transición, ¿no?, que cada vez que hay una nueva oportunidad, pues vamos a ver si le ponemos otro ladrillo al mito de la transición impecable, ¿no? Entonces, bueno, cuando yo leí esto, no me lo podía creer, ¿no? Porque realmente, ahí en esa reunión, por ejemplo, a Pedro Sánchez se le dio la carta de una mujer que tiene 87 años, que quiere sacar a su padre del Valle de los Caídos, que el gobierno hizo mucha publicidad cuando la llevó a ver a través de un cristal algunas cajas que hay dentro en las criptas laterales del valle, que incluso algún miembro del gobierno declaró que eso ya era una reparación, y para ella era casi una tortura, ¿no? Porque yo no quiero venir aquí a ver unas cajas que hay detrás de un cristal. Quiero morirme habiendo enterrado a mi padre donde voy a estar enterrada yo, ¿no? Bueno, allí se le dio una carta de esta mujer de algo que ni se refleja en ese texto. Quiero decir que nosotros, como no sabíamos ni el formato, nadie nos dijo cómo iba a ser la reunión, directamente llevamos redactado un documento. Nuestro principal objetivo era darle en mano a Pedro Sánchez un documento, ¿no?, donde no hay nada reflejado ahí. O sea, pues eso de reconocimiento y reparación. Y luego el punto se llama memoria democrática, y está esto que he dicho sobre la memoria, pero luego hay 2 puntos dedicados a las víctimas del terrorismo. Y bueno, por favor, que quiero decir, estas víctimas de la dictadura no han recibido ni el más mínimo homenaje por parte del Estado. De hecho, acabamos de tener a la ministra de Justicia en Chile admirando los centros que hay allí de la memoria, y bueno, y el otro día Javier Baeza, el párroco de San Carlos Borromeo, le decía, pues hagan uno en España, son un gobierno, hagan uno aquí. Dejen de admirar los que hay por ahí, que está muy bien, pero no hagan eso y luego vengan aquí, ¿no? Entonces, nosotros lo que hemos visto es que ha habido una gran estrategia de despliegue con el tema del exilio, ¿no? Los 80 años del exilio, han hecho actividades en 25 países, o sea, han hecho un despliegue con el tema del exilio que vuelve a ser una vieja estrategia que inauguró Juan Carlos de Borbón en el año 78, cuando se hizo una foto en México DF con la viuda de Azaña. O sea, vamos a escenificar fuera
que esto está resuelto dentro, ¿no? Digo, no, vamos a resolverlo dentro y que desde dentro lo vean los de fuera, ¿no? O sea, están repitiendo la misma estrategia de 40 años, que es eso, ¿no? Vamos a vender que aquí no hay nada que resolver o que la Constitución lo arregló todo, ¿no? Pues mira, mi abuela se murió 20 años después de que se aprobó la Constitución y nadie le ayudó a encontrar a su marido en una cuneta, ¿no? Y a enterrarlo antes que ella. Entonces, bueno, pues querer volver otra vez a esa especie de restauración del mito fundacional de esta recuperada democracia, pues me parece bastante triste y sobre todo lo que me parece es que no se hace desde el gobierno y desde esas reuniones ningún tipo de reflexión. O sea, es como repetir un chascarrillo, ¿no? De la transición, la Constitución, la transición. La Constitución, la palabra milagrosa hace unos meses o hace unos pocos años era consenso, ahora la palabra milagrosa es constitucionalista y mañana volverá a ser la que sea, pero no hay detrás ninguna reflexión, porque bueno, cuando uno piensa tiene que innovar, porque tiene que o darse cuenta de cosas. Entonces, bueno, pues leer este párrafo y ver que seguimos anclados en esa visión idílica del 78, bueno, pues que fue lo que fue, o sea, porque no podía haber sido seguramente de otra manera, pero no se puede idealizar, creo que desde ningún punto de vista, ¿no? Por eso decía, no pretendía hacer una crítica en vacía de contenido sobre el documento del Partido Socialista, es que otras organizaciones, como la de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, también han denunciado que no se han recogido esas propuestas, a pesar de que se ha fotografiado con ellos el gobierno y que ha sacado mucho rédito de esa reunión que estuvo manteniendo, esas reuniones que ha mantenido a lo largo del verano con diferentes colectivos sociales con los que supuestamente estaba acordando nuevas medidas como programa de gobierno, como posibles propuestas del Partido Socialista. Y insisto que hay un artículo muy interesante hoy en el diario.es donde podéis leer a otras organizaciones que también se manifiestan con palabras parecidas. Oye, bueno, y hablabais del otro día la entrevista de Willy Toledo a Micaela Navarro, ¿no? Ocurrió algo, se estaba reuniendo el Partido Socialista, como decíamos, cuando Pedro Sánchez presentó estas medidas, organizó un acto muy interno donde recibió muchos asentimientos y muchos aplausos de la gente de su propio partido, y allí estaba Willy Veleta, que reportero de Contexto, y cogió a Micaela Navarro y entonces le preguntó, se produjo una situación singular. Es un programa serio y responsable como todas las propuestas que hace el Partido Socialista. Siempre se dice que el programa del PSOE es el mejor, pero luego hay que cumplirlo, que luego cuesta cumplirlo, dice, ¿no? Bueno, yo creo que el Partido Socialista precisamente es de los que no solo hace promesas, sino que se le conoce y se le reconoce porque cumple esas promesas. Pero Franco, entonces, ¿qué pasa con Franco? ¿Qué ha pasado? Con Franco, digo. Bueno, poquito a poco. Poquito a poco. Las cosas, ¿no? 80 años, ¿eh? Ya. Llevamos sufriéndole. Bueno, pues nada, suerte, ¿eh? Gracias. Cumplen las promesas. Bueno, ni siquiera es capaz de defender lo que ha ocurrido ella, porque en el vídeo se va, o sea, directamente, ¿no? Que explique lo que cuando vio que ya la cosa iba hacia una deriva incómoda, puso fin a la conversación. Pero sí, poquito a poco, pues quedan muy pocos supervivientes y poquito a poco se acabarán muriendo todos. De hecho, la semana que viene a mí me gustaría que pudiéramos entrevistar a un hombre que cumple 100 años el próximo 12 de septiembre y que estuvo en un campo de concentración en San Marcos, en León, ¿no? Porque es de las pocas personas que van quedando vivas que pueden contar lo que fue aquello, ¿no? Emilio, estuviste... Además, déjame que pase página, pero lo vamos a contar. Resulta que Alejandro Amenábar ha rodado una película donde recoge un capítulo de la Guerra Civil Española. La película se va a estrenar dentro de algunos días y entonces, bueno, se la están mostrando a algunas personas, unos pocos privilegiados que han asistido a la proyección de una película que nadie más ha visto todavía, y Emilio Silva fue una de esas personas. Ya has visto la película de Amenábar. Claro, a mí me daba un poco de preocupación viendo alguna entrevista que había concedido a Alejandro. Yo le tengo muchísimo respeto, en lo personal, porque además le conozco y me parece un tipo brillantísimo, extraordinariamente brillante. Pero claro, había dicho, no será muy bien acogida por todo el mundo. Y yo pensaba, igual, ¿qué te pareció a ti la película? Bueno, yo llegué no por privilegio, por una amiga que tenía una invitación y el día antes me avisó a ver si me apetecía ir a verla. Bueno, la película está bien, pero vamos, lo que yo viví allí fue un poco más complejo porque mientras estábamos esperando el principio del pase apareció
medio Partido Popular no aznarista, ¿no? Estaba Soraya Sáenz de Santamaría, Celia Villalobos, Fátima Báñez, Andrea Levy, quiero decir. Fue una pequeña proyección que se hizo para un grupo de personas. Bueno, se han ido haciendo, creo, son técnicas de mercado, ¿no? Con distintos grupos. Y nosotros no sabemos por qué. Y estaba el propio Alejandro Amenábar. Nos tocó ese día, sí. Entonces, y hubo posibilidad de conversar, o sea, sí, luego, gente que asistió, Soraya Sáenz de Santamaría. Sí, hablaron bastante, ¿eh? Y ahí en público, o sea, se escuchaban las conversaciones. Yo estaba con la oreja así, estirándome la oreja. Oía palabras, ¿no? La escena en la que se humilla. O sea, estaba oyendo allí cosas a ver si conectaba yo unas palabras con otras, ¿no? Porque me interesaba saber... pues que exactamente lo que... Porque la película que retrata exactamente. Bueno, la película se centra en la guerra que vive Miguel de Unamuno desde julio del 36 hasta que muere en diciembre de ese año, ¿no? Y el famoso encuentro o enfrentamiento que tuvo con Millán Astray en la Universidad de Salamanca el 12 de octubre, el Día de la Raza, ¿no? Cuando hace el famoso grito de venceréis, pero no convenceréis, ¿no? Y bueno, a mí me pareció bien, ¿eh? Luego estuvimos hablando mucho y todos los que habían entrado a la proyección estuvieron mucho tiempo hablando de la película, ¿no? Y además es una película que, bueno, tiene cosas muy, muy relacionadas con la actualidad, ¿no? Entonces está llena de cosas que ocurrieron entonces y que de las que se va a hablar estos días en la prensa, ¿no? Lo cual también por nos ejemplo, da una... Por ejemplo, danos bueno, pues está muy bien retratada cómo Franco consigue hacerse con el poder dentro de la Junta de Defensa, ¿no? Después del golpe de Estado. Y bueno, pues toda esa trama es la que hace unos meses reconoció el Tribunal Supremo como legal, ¿no? En ese poder del 1 de septiembre del año 36. O sea, ya hay montones de referencias a la bandera, bueno, a cosas que... ¿Está bien documentada la película? Está presente, sí, yo creo que sí. Tiene algunos detalles políticamente con los que yo puedo discutir, pero yo tenía bastante miedo, ¿no? Precisamente porque estoy cansado de entrar a ver películas sobre ese pasado y salir casi con una depresión y diciendo así, bueno, por la boca pequeña, que bueno, alguien la verá, que luego igual se lee un libro, ¿no? Y entra o mira en la Wikipedia para aprender algo, ¿no? Pero bueno, Y en este caso no, en este caso te pareció En este caso la película está bien, sí. Aparte cuenta, quiero decir, bueno, pues toda la discusión con Miguel de Unamuno, ¿no? Como al principio creyó que era necesario el golpe y toda su movida en Salamanca, una ciudad... Es interesante, una ciudad donde no hubo guerra, ¿no? Porque es una película de la guerra, pero en una ciudad donde no hubo guerra, ¿no? Entonces todo eso me parece interesante en el relato de la historia, ¿no? Pero me hubiera encantado escuchar ahí lo que estaban diciendo. Claro, era el sector... vamos a decir, no aznarista del Partido Popular. Menos radical, menos duro, ¿no? Digamos, menos escorado. O sea, ahí no estaba lo que hoy está en las plantas altas de la calle Génova, pero me hubiera gustado. Yo estaba ahí intentando captar alguna cosa. ¿Quién estaba? ¿Soraya Sáenz de Santamaría? ¿Quién es más? Fátima Báñez, Andrea Levy, la actual consejera de Cultura de la Comunidad de Madrid de Ciudadanos, Marta Rivera de la Cruz. Bueno, había ahí algún diputado más de Ciudadanos. ¿Y en general te dio la impresión de que les había gustado la película? Bueno, aplaudieron, pero... Aplaudieron al finalizar la película. Pero no sé si era por compromiso o... porque Amenábar estaba allí con vosotros. Bueno, no estaba en la sala en ese momento, pero... Pero llegó para conversar. Claro, está bien, yo creo, porque además lo que invita es a una buena conversación esa película, ¿no? Sobre el tema. ¿Se va a estrenar cuándo? El 27 de septiembre, que es justo el día del aniversario de los últimos fusilamientos de Franco. El 27 de septiembre. Bueno, ya tendremos oportunidad seguro de hablar de esa película, pero como Emilio ya la ha visto, pues nos parecía que era una buena idea también referirnos a esto. Vamos a seguir con la agenda de la cafetera, luego nos quedamos aquí hablando, que también quiero que hablemos con nuestros oyentes que vienen desde el Reino Unido, desde Londres, y han venido a visitar el Nido del Gorrión. Tenemos que rebautizarlo. Espera, voy a subir el micrófono, dale al botón ese, enciéndelo con el... está encendido. ¿Os imaginabais así el estudio? ¿No? Más pequeñito de lo que pensabais, ¿no? Sí, la verdad es que es bastante recogidito, no está mal. Sí, estamos en familia. Al principio hemos llegado y digamos, bueno, no podremos, igual tenemos que esperar fuera, pero al final nos hemos acoplado bastante bien. Ahora entiendes por qué he tenido que desalojar los sacos terreros. O sea, he puesto una mesa de protección para que María esté convenientemente separada para cuando le dan esos ataques de ira y de arrebato.
pero no hay sacos terreros. Bueno, la agenda de la cafetera, y luego ya continuamos aquí hablando en la sobremesa del programa, porque esto es la cafetera y si lo estás escuchando, no estás sola. We will make America safe again. Ante Dios Todopoderoso, Venezuela. Por ahí hay un payaso. Lo primero que tiene que hacer o tenía que hacer es convocar a elecciones. Esas caritas del domingo. Lo que vamos a disfrutar el domingo con los progres. Me taché a Podemos de populista. Ahí me equivoqué. Pero el Partido Popular sí que tiene que tener credibilidad para hablar de corrupción, porque es nuestra seña de identidad. Y aprovecho la ocasión para invitarte a que acudas al acto de presentación de Vox en Barcelona. Pues este jueves, no sé si estaré yo, pero alguien de Ciudadanos seguro que acude, porque la cordialidad, de verdad, o sea, no es porque estemos, la gente que nos conoce fuera del plató sabe que esto ha sido siempre así. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Yes, we can. Yes, we did. Vamos a proceder a la exhumación de los restos del dictador Franco del Valle de los Caídos. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Más allá de la agenda setting está la agenda de los oyentes de la cafetera. Buenos días, cafeteros. Buenos días, cafetera. Buenos días, mundo. Creo que la revolución dicen que será feminista o no será, y yo apunto, además, que será ecologista o no será. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Buenos días, Resistencia. Buenos días, cafetera. Buenos días, Resistencia. Os hablo desde Atenas, donde vivo y trabajo desde hace más de 3 años, cuando empezó la mal llamada crisis de los refugiados. Buenos días, cafetera. Buenos días, cafeteros. Muy buenos días, Resistencia. Os saludo desde Miami. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. radiocable.com. Bueno, pues la agenda de la cafetera, que se compone, ya sabéis, de las noticias que vosotros queréis que tenga protagonismo en la actualidad, María. Sí, además, como sabéis, escuchábamos a Flavia hablar precisamente de la situación en la que se encuentran todas aquellas personas hacinadas en campos en Grecia, y nos hacíais llegar esa información de Desalambre, esa sección del diario.es dedicada a temas de migración, y es que nos hablabais de esas nuevas medidas del nuevo gobierno griego, el gobierno conservador, y entre ellas está trasladar a la parte continental a miles de personas, también más vigilancia fronteriza y más expulsiones a Turquía. El gobierno plantea, entre críticas, además también eliminar la posibilidad de que una persona a la que se le ha denegado solicitar asilo pueda recurrir la decisión, lo que también generaría un gran cambio en la situación actual. Además, también explica en esta información que el aumento de llegadas por mar lleva produciéndose desde inicios de año y aún se mantiene en cifras muchísimo más alejadas de la llamada crisis de refugiados de 2015, con lo cual no sería una situación tan crítica de llegadas como en 2015, pero sí nos encontramos con informaciones como la que encontramos en Euronews, y también de lo que nos habla Flavia, de la situación de emergencia en la que se encuentran miles de personas hacinadas en campos que podríamos llamar prácticamente campos de concentración. También nos hacíais llegar el editorial de Carola Raquet, ¿os acordáis? Que además fue detenida precisamente por llevar su barco de aguas internacionales, entrar a aguas italianas. Bueno, pues es un editorial en el que habla precisamente del apartheid climático, que dice solo conducirá a más tragedias en el Mediterráneo. En esta editorial dice lo que he visto desde mi barco en el Mediterráneo permite vislumbrar el futuro de millones de personas si no hacemos algo ya. Además, también dice, a muchas personas les preocupa hablar de la relación entre la migración y la crisis climática, porque temen que esto genere todavía más xenofobia. Dice, sin embargo, la xenofobia y las estrictas políticas de fronteras ya están aquí, con lo cual tenemos que hacer algo frente a ese apartheid climático, que lo que hará es que lleguen todavía más personas, y tenemos que prepararnos precisamente para ello. Y si nos vamos hasta Andalucía, nos hacía llegar una información de Público.es que dice que Canal Sur Radio ha eliminado los programas sobre educación sexual, mujeres y feminismo. Adelante Andalucía denunció en la Comisión Parlamentaria de Radio-Televisión Andalucía la desaparición de la parrilla de Canal Sur Radio de varios programas que cumplían, decía, con la labor de la función pública que debe tener una radio pública. Nacho Molina, de Adelante Andalucía, decía que una radio-televisión andaluza que camina hacia el blanco y negro y con un sesgo ideológico evidente ya ha eliminado la educación sexual, el feminismo y el espacio que más público joven había conseguido atraer en Canal Sur Radio. Así que vemos cómo sí, las políticas tienen sus efectos, y lo hemos visto ya precisamente en esta radio-televisión pública. También nos envía
enviabais la información que tiene que ver también con medio ambiente, en este caso nos lo enviaba Juan Manuel, y es que la Fiscalía denuncia a 7 alcaldes de la Costa de Granada por los vertidos de aguas residuales a cauces públicos. Una información del diario.es que precisamente habla de que estarían incurriendo en un delito contra el medio ambiente. Y para terminar, Rivera confunde hurtos y robos al proponer un endurecimiento del Código Penal para reincidentes. Esta es una información de Infolibre, precisamente a raíz de lo que ya hemos comentado aquí en la cafetera, de esa intención de Ciudadanos de proponer una reforma del Código Penal contra la reincidencia. En esta información explican que las asociaciones de jueces y fiscales explican que los robos siempre son castigados con cárcel, haya o no una reincidencia, mientras que los hurtos, cuando son de cantidades inferiores a 400 euros, casi siempre acaban en multa. Desde la Unión Progresista de Fiscales apuntan a que el problema no es el Código Penal, con lo cual la reforma del Código Penal no tendría tanto sentido, sino que el problema es la falta de medios, dicen, y la ley de enjuiciamiento criminal que satura el sistema. Before I drift away, speak to my heart, reminding me. Pues sí, ¿tenéis un poco de calor? Vamos a subir un poquito el aire acondicionado, igual te está dando mucho, podemos poner. Estamos aquí tan ricamente con los oyentes. A ver, que os voy a abrir el... No, pasa nada, pues si estáis en directo podéis poner lo que queráis. Porque estamos, es que claro, a ver si envío la foto ahora, porque estamos un montón de gente en el estudio de la cafetera. Yo creo que nunca habíamos estado tanta gente aquí, ¿eh? Pues igual no. Más o menos. Alguna vez puede, pero vamos, en alguna fiesta de la que no podemos dar mucha cuenta en horario infantil. Eso es una leyenda. Por supuesto, no te quepa ninguna duda. Soy español, estoy especializado en presumir de cosas ficticias. Bueno, ¿habéis venido desde el Reino Unido? Sí. ¿Estáis unos días aquí o qué? Sí, estamos de vacaciones ahora mismo. Así que bueno, vamos un poco a contracorriente. Pero estábamos, claro, es que algunos españoles que estáis allí y nos decían, es que estamos viviendo con muchísima preocupación de lo que está ocurriendo porque se produce un Brexit duro. Vosotros habéis tenido que hacer, por ejemplo, nos decían, la gente de la universidad tiene que conversar con su universidad, mirar documentos porque hay algunas cosas, por ejemplo, en las becas que se pueden ver frenadas. Gente que ha hecho cálculos de pensiones, españoles que están viviendo allí, que tiene que reordenar todo. Vosotros, en vuestro caso, estáis trabajando allí. ¿Qué estáis haciendo, Almudena? Bueno, yo estoy en una universidad. Estoy en la UCL, que está ahí en Londres. Y bueno, la verdad es que sí que allí en concreto, nada más crearse lo del Brexit, bueno, sí, cuando salió, pues sí crearon un departamento para informarnos. Pero bueno, ya han organizado reuniones para informarnos de cómo van las cosas. Han ido allí gente del Parlamento Europeo, del británico, o sea, y donde hemos podido preguntar. Pero generalmente cuando hemos preguntado, lo que nos dicen es eso, todavía se está negociando. Entonces... Con lo cual hay una incertidumbre enorme, porque aunque ahora parece que la fecha se retrasaría hasta enero, pero estábamos hablando de octubre, a mediados de octubre... podía estar fuera de la Unión Europea y todos los convenios multilaterales, todo eso quedar completamente frenado, ¿no? Hombre, las empresas han estado trabajando en que, digamos, las relaciones y con otras empresas o con otras universidades europeas, pues de alguna forma no se rompa. O sea, no... y hay preocupación entre la gente de alrededor, aunque no sean españoles, británicos, gente de allá, hay preocupación sobre lo que pueda ocurrir, porque aquí los titulares eran como muy inquietantes, ¿no? Hablaban de problemas en los suministros, problemas incluso de seguridad, en los transportes, en los aeropuertos. Se hablaba como de muchas incertidumbres en el mismo día. ¿Hay preocupación? ¿Vosotros, por ejemplo, tenéis previsto pasar allí el día de desconexión en el caso de que ocurra? Sí. Sí. Bueno, la verdad es que lo que estoy notando, es que en estos 3 años ya ha habido tantos días definitivos, tanto hoy se va a decidir sí, a nosotros todo. Nos trae recuerdos a algo también de aquí. Probablemente tiene su similitud. Entonces, yo veo a la gente ya un poquitín apática. Le dicen, mira, hoy se va a decidir, hoy es un día muy importante. Y ya todo el mundo, digamos que está hastiado, que tiene cierto atasgo ya. Pues mira, dime lo que sea.
son todos los titulares. Es que dan unas vueltas también, unos giros de 180 grados. En un día se vota algo en el Parlamento, en otro día otra cosa. Al final es todo ya... Pues, pero asentías con la cabeza si vais a pasar allí el día de la desconexión cuando eso suceda, cuando... Sí. Uh-huh. En principio, bueno, no tenemos pensado volver pronto a España. ¿Pero tú estás trabajando allí también? Sí. Uh-huh. ¿Qué haces? Yo estoy en Airbus. Ajá. Y es una empresa que ha dicho bien claramente pues que está en contra del Brexit. O sea, es digamos... opinión de empresa. Estamos en contra de esto y no queremos que pase esto. Y bueno, probablemente sea una de las empresas que se traslade si no hay... Claro, si se no hay trasladan acuerdo. para vosotros, claro, pasa con muchos expatriados que están viviendo fuera de España y repartidos por muchos países, que tienen pareja en los países. Puede darse la situación de que se traslade la empresa... Claro, y la otra persona tenga que acompañar a su pareja o decidir qué hacéis, ¿no? Si cambiáis de... Sí, claro, bueno... Pues supongo que todo eso está muy presente en vuestra rutina, en vuestra vida, en vuestras conversaciones. Uh-huh. Al final también conocemos a mucha gente, pues hay mucha gente italiana, mucha gente de otros países, Alemania, etcétera. Y decir, bueno, Londres al final es una burbuja, ¿no? Pero hay muchísima gente que viene de muchos lugares, ya no de Europa, sino de todo el mundo. Evidentemente, los de Europa somos los que más estamos tocados por esto. ¿Habéis visto Years and Years? No. ¿La serie? No. ¿Todavía no la habéis visto? Pues es fundamental. Tenéis que verla. ¿La Casa de Papel? No, la verdad es que no, lo de la tele no lo tenemos ahí mucho. No, tampoco las plataformas así, tampoco las series y eso. Nos falta un poco de tiempo. O sea, Claro. nos falta un poco de tiempo. Sois gente que hace cosas, eso está. Gente ocupada, ¿no? Como Gente nosotros. ocupada, no como nosotros. Que somos, sí. ¿Tú has visto Years and Years, Emilio? ¿No lo has visto todavía? Pues tenéis que verla. Pero eso es fundamental. Esta semana va a ser objeto de análisis aquí en la cafetera con Ana Pastor mañana, sí. Sí. Acércate al micro por lo de que te oiga la gente. Hay una persona que conserva la memoria en la serie, ¿no? Sí. Por lo menos. Algo te ha llegado, sí. Pues tendremos que verla. Tenéis que a ver qué tal. Os escucharemos mañana. A ver. Os agradecemos muchísimo la visita, de corazón, muchísimo las viandas que habéis traído, que hemos visto los Muchas croissants que gracias. vamos a asaltar ahora. Han sacado los colores a ti. Que ya no cabían más cosas. No, perdona, he preparado pan esta mañana. A las 6 de la mañana me he puesto... Bueno, hay Se que ha decir puesto que a amasar el pan. Que todos sabemos que esas máquinas se programan, Fernando. que es una panificadora que lo hace sola, pero que hay que echarle los ingredientes. Alguien tendrá que echarlos. ¿Qué has traído, Meli? Al pavo. Voluntad, alegría, energía. Yo, sin embargo, no, solo he traído pan. Bueno, pero sí, he pan preparado el vuestro pan, de cada día, que debe sí. estar ya a punto de terminar su horneado. Así que igual cuando habéis entrado... Olía, a ver Sí, qué hay pasa. un añadido. Que, bueno, nosotros, es respecto a lo de Londres y el Brexit y todo, que nosotros, los europeos, los que estamos viviendo allí y todo, pues tenemos... digamos los derechos europeos y en teoría no se van a tocar, pero sí lo que nos han recomendado es que digamos nos saquemos los papeles para figurar, o sea que pruebe que estamos allí y todo. Sí, pero he visto algunas recomendaciones que lanzaban las autoridades europeas, por ejemplo, tener el pasaporte en regla y no depender solamente del carné de identidad, que antes con el que se podía viajar al Reino Unido, ahora bueno, la incertidumbre aconseja que también, por ejemplo, ¿no? Entre algunas medidas pequeñitas, ¿no? Menores, pero... Sí, lo que pasa es que antes, cuando ibas a Reino Unido a vivir, pues simplemente con el pasaporte europeo o el DNI, pues ya tenías todos los derechos. Allí además es que no tienen DNI, o sea, no tienen carnet de identidad. Entonces, bueno, es todo más sencillo en cuestión de papeles. Pero sí que es verdad que, digamos, antes... Para lo de la residencia, digamos que había un margen, eran de los 5 años. Si tú llevabas allí viviendo 5 años, siendo europeo, podías pedir la tarjeta de residencia, que te daba los mismos derechos que ya tenías porque eras europeo, pero, bueno, lo justificaba. Antes de los 5 años, si llevabas menos, siempre me equivoco con el nombre, es el Qualified Person, creo que era.
Sí, o sea, no tenías que demostrar ni que estabas estudiando, ni que estabas trabajando, simplemente que estabas ahí. Que me hacía mucha gracia el nombre, Qualify, cuando no tengo que demostrar nada más, pero bueno. Y luego, una vez que tenías la tarjeta de residencia, creo que 2 años, si pasabas 2 años más ahí, podías solicitar la ciudadanía. La diferencia era que si tienes la ciudadanía, te puedes ir del país y no pierdes los derechos, o sea, tú ya eres británico. Pero con la tarjeta de residencia, una vez que te ibas, pues ya pues perdías todo. Y ahora lo que recomiendan es que lo tengáis en regla, sea lo que sea, pero lo tengáis en regla, lo tengáis al día, ¿no? Lo que pasa es que lo que nos dijeron es que con esto del Brexit, esos papeles, esa tarjeta de residencia, la ciudadanía no, pero la tarjeta de residencia o cualquier otro permiso que caducaban, que esos no servían ya. Entonces, ¿qué teníamos que pedir? ¿Y ya lo habéis solicitado vosotros? Sí, esto ya lo hemos solicitado. Además es una pasada el procedimiento porque es por el móvil. O sea, por el móvil hay una aplicación que es oficial y bueno, te hacen una foto de la cara, de reconocimiento facial, te hacen una foto para Eso es muy yes and yes cuando lo veáis. Y luego también te reconocen el pasaporte, o sea, hacen el reconocimiento del pasaporte. Y la información, que a mí al principio cuando lo vi me pareció un poco raro. Pero sí, toda la información aparece en una web. Entonces, esto, o sea, para acceder a tus datos necesitas, pues creo que tu fecha de nacimiento y un código que te mandan cuando lo solicitas. Entonces, eso, si vas a pedir trabajo o vas a pedir el alquiler de una casa o lo que sea, pues ahí podrán ver cuánto permiso tienes para estar allí. Así que se está produciendo... O sea, que sí que va a influir. Sí, básicamente va a influir el Brexit en la vida. Pero bueno, en todo caso, efectivamente, han sido ya muchos avisos de que estábamos llegando al límite del abismo, tal... Bueno, probablemente todo irá mucho más. Esperamos. Es como el efecto 2000. Ya sé que muchos oyentes no lo vivieron. Total. Tú lo viviste, ¿no? Yo lo viví, sí. Tenía una cierta edad incluso. Yo 10 años. Pero parecía que se iban a caer todos los aviones y... Joder, los aviones. O sea, anda que no hicieron pasta las consultoras de empresa en empresa, revisando todos los ordenadores y luego muchos que se quedaron sin revisar y no pasó nada. A lo mejor no pasó nada porque se hizo bien la preparación, no lo sé. O a lo mejor fue una gran estafa. La gran estafa junto con la de la vacuna, esta que... se llama la vacuna que compramos en España... por si venía la gripe. La gripe, 10 millones de vacunas. 10 millones de vacunas que estarán caducadas. Pues imagínate, y compramos ahí una... Pero en fin, hay que prevenir. En tiempos de he paz visto hay que otra prepararse noticia, para sí, la que guerra. Que el CNI que no puede desencriptar el 50% de los archivos de Villarejo, que me ha llamado la atención. A mí me ha llamado la atención que... Digo, eso es de Pepe Gotera y Otilio. Pero o sea, tan de Pepe Gotera y Otilio que en la misma frase reconocen que el tipo de encriptado es un encriptado antiguo e impreciso. Sumerio. Y además dice, el tipo de encriptado que ha utilizado está desfasado y está... Por lo tanto no lo podemos desencriptar. El CNI no podemos... Bueno, pues entonces ya sabemos cómo encriptar. Bueno, que nos vamos, que gracias de corazón por acercaros, de verdad. Muchas gracias por invitarnos, por dejarnos subir, digamos. Dejáis los croissants ahí y ya podéis volver a... Nos vamos, no cafetera. Emilio, que no trae croissants. Mañana volvemos. Eso sí, Emilio, con las manos vacías. Bueno. Es que tiene toda la razón la niña. Tiene toda la razón. Es que mañana tengo que volver aquí, entonces tengo que estar de su lado, Emilio. Bueno, síndrome vamos a ir cerrando los micrófonos. Esto es La Cafetera, gracias a todas. Cuidado mucho. Estocolmo y Berlín, ¿salen en la Casa de Papel? ¿O solo sale Berlín? Dejarme vivir ya un poco. ¿No sabes lo difícil que es estar todo el día recibiendo ahí pim, pam, y me tenéis frito ya, con lo amoroso que yo soy. Emilio, estoy aprendiendo a tocar la guitarra. ¿Has visto? La guitarra está ahí. ¿Has visto? ¿Vosotros tocáis la guitarra alguno? Tú tienes pinta de tocar la guitarra. Tú tienes pinta de saber tocar la guitarra. Igual es, un poco fracasado en el intento, pero bueno. Compré hace, creo que 14 años. Me ha pasado a mí. 2 guitarras. Pues haberte traído una, que me he tenido que comprar una. 2 guitarras, una eléctrica y otra española. Bueno, esa es la intención. Lo primero es lo primero. Lo primero es comprarla. Claro, pero la has comprado estos coleccionables, una cuerda, 2 cuerdas, la semana que viene la tercera, la otra la cuarta, o una guitarra de una vez. A ver, está esperando a que vengas, Emilio, porque quiere tocar contigo. Bueno, pues yo me compré un par de guitarras y
Y no están ahí en el armario, encima dentro del armario. Pero es que, claro, es que lo que se pueden recuperar. No, lo que me ha recomendado el de la tienda de guitarras es que nunca la metas en la funda. Siempre tiene que estar cerca del sofá, porque si no ensayas jamás. Entonces, sobre todo. Pero es que yo de verdad tengo una frustración enorme, porque además... La puedes poner encima de la cama y la tocas todos los días, Fernando. Ese es el truco. Sí. Yo sí, duermo con la guitarra. Pero, por ejemplo, María Galería tiene una mente fotográfica y entonces es que ve un acorde y ya inmediatamente ya sabe dónde está, ¿no? Podrá apretar mejor o peor, para eso es su primera clase, pero es que en 2 días ya toca una canción y yo todavía estoy pensando cuántas cuerdas tiene la guitarra. Estoy pensando sufriendo con el número de cuerdas. O sea, no saben ni tocar el romance anónimo. Pero que nos enseñaron a la vez. Horroroso, es una cosa bochornosa. Yo la verdad es que tenía problemas para llegar con los dedos a la cuerda. Porque todo. Muy Está hecho complicado. para... Sí, Además que soy zurdo y encima tendré que adaptarme. Pues yo que pensaba que nos ibas a dar un concierto, digo, vamos a rentabilizar la... O sea, no es la actitud. Puedo hacer lo Querer que pueda, es poder. pero no creo. Querer es poder. Pero es que he ido a la natación, me compré el equipo completo y fui un día. Y ahora lo he retomado, Las piscinas se toman por asalto, Fernando. Total, absolutamente. Bueno, que nos vamos. Que gracias, de verdad, de corazón. Muchísimas gracias. Ya mañana más. Mañana volvemos. Adiós. Cuidaos. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas.